Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. That you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Para mí fue la sorpresa más grande que he tenido en mi vida y la verdad es que todavía lo estoy procesando. Yo no lo esperaba, incluso después de estar en la Asamblea de la ONU y escuchar que el presidente Trump dijo que detuvo 7 conflictos. Lo dijo una y otra vez, lo reiteró. Yo de verdad creía que iba a ir para ahí. Yo estaba convencido, por eso me sorprendió. Toda la culpa del sufrimiento en los últimos 2 años es de Hamas. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace. Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía 2 años que había sido secuestrada. Entonces, hay luz en el horizonte y sobre eso debemos de tener. Claramente el Frente Amplio ha sido claro en cuanto a condenar el genocidio que ocurrió en Gaza. El único genocidio, la única masacre, ocurrió el 7 de octubre a manos de esta organización terrorista. I'm with this man because his philosophy is correct. Ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina. And if he wins, we're staying with him, and if he doesn't win, we're gone. El Vaticano no ha estado omiso a los temas del cambio climático, a los temas de la paz, incluso cuando ha tenido que decir cosas que molestan a algunos centros de poder lo dicen. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Canal 4 2215 y arrancamos. Como veían, los invitamos hoy a salir un poquito afuera de la comarca, a analizar y debatir el panorama internacional. Ha pasado mucho en los últimos días, por eso hoy ponemos el foco afuera, pero también en cómo está parado Uruguay en este mundo convulsionado. ¿Cómo está su política exterior? Tenemos grandes invitados esta noche a quienes les agradezco por acompañarnos pese a lo tarde, al viernes, y los voy a presentar rápidamente para no perder tiempo porque hay mucho para conversar. Ignacio Bertesagui, doctor en Relaciones Internacionales y experto en integración, docente y director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás, Diana? Muy bien. Washington Abdala, abogado, doctor en diplomacia, fue legislador por el Partido Colorado y durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, embajador en la OEA. Bienvenido. Gracias, Diana. Gabriel Papa, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Bienvenido, Gabriel. Gerardo Sotelo, diputado por el Partido Independiente, delegado de la Comisión de Asuntos Internacionales. Bienvenido. ¿Cómo estás? Y Jorge Damián Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es docente e investigador en el Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República. Bienvenido. Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con un panorama, está bien, nos vamos a salir, pero empecemos también por Uruguay, ¿no? Y cómo analizan cada uno de ustedes la política exterior uruguaya en estos primeros meses del gobierno de Yamandu Orsi. Y en un mundo en el que está, pensaba hoy, ¿no? En un mundo en el que está cada vez más dividido, más polarizado, ¿a Uruguay le conviene ir por el camino del medio o en este mundo y en este escenario hay que tomar postura? Ignacio. Bueno, en algunas cosas hay que tomar posturas, en otras hay que ser cautos y hay que tener mucho cuidado con algunas definiciones. Yo creo que el gobierno intentó manejar, por ejemplo, la crisis en Medio Oriente con cierta cautela, sin llegar a ese forzar algunas expresiones como genocidio, buscó, lo de la masacre en Gaza, pero por lo menos intentó no caer en esa definición rápida que me parece que desde otros lugares se le exigía, ¿no? Entonces allí creo que la cautela está bien, me parece que lo que tiene que ver con Trump y no caer en esto que sí cayó Lula, ¿no? De enfrentarse, porque son dos países distintos, Uruguay y Brasil. Brasil lo puede hacer, pero Uruguay no. Entonces eso de enfrentarse
directamente con Lula. Me parece que el gobierno lo manejó con cierta cautela también, evitando cualquier confrontación directa o enfrentándose, en ese caso, con Estados Unidos, tampoco alejándose de China, o sea, manteniendo ese equilibrio entre Estados Unidos y China. Entonces, desde ese punto de vista, en los grandes temas, creo que en Ucrania se buscó también no caer en algunos errores que me parece que Brasil cometió respecto a algunas definiciones con la guerra en Ucrania. Así que en los grandes temas creo que por lo menos el presidente, podemos discutir la fuerza política, por lo menos el presidente buscó en política internacional ser cauto. Ahora, en otras cosas, Sí. Uruguay debería tomar más definiciones. Por ejemplo. Y la política exterior en el plano comercial. Me parece que allí estamos totalmente a la espera de lo que pueda pasar con el Mercosur y el acuerdo con la Unión Europea, y creo que no hay una definición clara de hacia dónde vemos la política exterior en el plano comercial para los próximos años, si es que no nos va bien con esto que se espera este año, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así que en algunas cosas veo que hubo equilibrio, cautela, y me parece que del lado del presidente fue correcto, y de la Cancillería. En otros creo que falta un poquito más de definición, o al menos de información de para dónde vamos. Bien. ¿Abdala? Yo creo que le ha costado al gobierno el pararse en el territorio internacional, porque el territorio internacional está álgido. Y yo creo que todavía no empezó la fiesta en términos de lo que se podría decir una especie de tomada de definición, porque la gran ventaja del Uruguay es el propio tamaño y la entidad. A ver, lo que Estados Unidos está haciendo es complejo y va a haber que meditar muy bien cómo caminar hacia adelante. Porque Estados Unidos, la postura que tiene, que es una postura muy intensa, o muy próximo a Estados Unidos y tratando de sacar beneficios con eso, que es lo que hace Estados Unidos, basta mirar lo que pasa con Argentina, que le pone un pulmotor y la va subsidiando, o en realidad en una zona complicada. Entonces, ese es un tema que el Uruguay va a tener que meditar muy, muy bien. Esto no quiere decir que vaya en contra de una posición que ha tenido el país de tratar de estar inserto en el escenario internacional de la mejor manera. Me parece bien eso. Yo soy muy pesimista con Europa. Creo que francamente lo que vivimos es una ilusión óptica de creer que Europa en algún momento habrá de sobrevenir el acuerdo de la Unión Europea. Yo creo que no viene. Básicamente no viene porque lo van a trancar los europeos o algunos países europeos, como Francia o algún otro, que no son afines a ningún tipo de convenio. Entonces Uruguay, lo que decía Ignacio en el territorio comercial, va a tener que ser muy creativo e inteligente, pero sobre todo intenso, muy intenso, porque nadie nos está esperando en el mundo a nosotros para nada. Bien. ¿Gabriel? Bueno, Virginia, nosotros podemos diferenciar dos planos, el de las relaciones internacionales y el de la inserción económica. En términos generales, yo creo que la política exterior de Uruguay, de hecho, en la presentación del presupuesto hubo un documento que presentó Cancillería, Claves de la Política Exterior, se llama, está colgado en su web. Es un documento que en términos generales podría ser suscrito por todos los partidos y que toma las grandes líneas de la diplomacia del 85 en adelante, de manera que eso creo que va en la buena dirección a los principios generales que el país ha seguido en política exterior, le agrega un compromiso, si se quiere, mayor con la región, y allí está presidir el Consenso de Brasilia, que es un foro sudamericano, la propuesta de presidir el año próximo la CELAC, que es un foro político también de América Latina, en fin, y un compromiso quizás grande mayor con temas globales que son los que están cuestionados. La participación en el Foro de Sevilla de financiamiento, en fin, al financiamiento al desarrollo, etc. Entonces, en términos generales, las grandes líneas se mantienen con orientaciones. Por ejemplo, ya que estamos con el tema Israel-Gaza, hubo un cambio en votaciones, en algunas votaciones en Naciones Unidas respecto del gobierno anterior.
Bien, pero lo que planteas entonces es que hay una línea que en los últimos años se ha mantenido, gobierna quien gobierna. A grandes rasgos sí, con estas orientaciones y con un interés expreso que es de la Comisión de Programa y que el gobierno lo toma y que el propio Orsi lo presentó en su discurso en Naciones Unidas de ofrecerse como instrumento para, en la medida de lo posible, contribuir en la solución de conflictos, que es una actitud que digamos, es positiva. Luego tenemos el área de inserción económica, donde el panorama es, en general, sumamente complicado. El resumen ejecutivo de hoy del Fondo Monetario empieza, la primera frase son: las reglas económicas mundiales están cambiando. Esa es la primera frase. Bien. En ese contexto es muy desafiante y allí me parece que se puede trabajar en una agenda bastante más activa. Hablaremos de eso. Bien, vamos a ir a ese punto. Sotelo. Aún a riesgo de aburrirte el programa. No, no seas malo, no me lo compliques. No me lo compliques que estoy recién llegada. Prefiero no ser crítico con el gobierno en materia de política internacional. A ver, ¿por qué? Porque no, tírame la novedad. Primero porque no ha tenido grandes errores. Y segundo porque tiene que lidiar con un escenario absolutamente inestable en todos los frentes. En el frente comercial, por un lado. Y en el frente internacional, en el frente global, pero miremos el frente continental y el frente regional. El continente y la región no está mucho mejor de lo que está el resto del mundo. En todo caso, pueden haber guerras como son las guerras convencionales, pero tenemos un continente donde los alineamientos estrictamente ideológicos o la parálisis derivada de los enfrentamientos ideológicos, en el caso del Mercosur es clarísimo, tienen al Uruguay, no digo paralizado, porque se están haciendo cosas, pero sospecho que le debe resultar muy difícil a la conducción de la política exterior decir, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Con quién nos alineamos? ¿Cómo va a ser el mundo no dentro de 10 años? ¿Cómo va a ser el mundo dentro de 5 meses? Entonces, en ese escenario, ha actuado con una cautela razonable, con una cercanía esperable con Brasil, o con la política de Itamaraty, o de la Itamaraty del PT, pero tampoco nada que podamos decir que fue demasiado digno de condena. Uno puede esperar otras cosas, pero hay que reconocer que enfrenta un escenario extremadamente difícil. En ese sentido creo que se ha manejado con una cautela razonable. Tiene también además un frente interno, como hemos visto, derivado de las posiciones que se le exigen particularmente con respecto al conflicto en Medio Oriente o en Gaza, y uno que está creciendo en demanda, supongo que es la situación tensa entre Venezuela y Estados Unidos, en el Caribe, ¿no? Claro. ¿Rodríguez? Bueno, varias cosas. Esto de hablar a lo último después de esta primera ronda, que voy a recoger algunas cosas que dijeron mis compañeros palestrantes. Primero coincido en que estamos en un mundo cada vez más convulsionado, ¿no? Y eso se traduce en una incertidumbre global, ¿no? Yo creo que no solo, tomando como referencia la crisis financiera internacional del 2008, luego tuvimos grandes hitos o paraguas en la política o dinámica de la política internacional que tuvo que ver con la pandemia de la COVID-19, la irrupción del conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia y obviamente el conflicto palestino-israelí. Creo que esos han sido determinantes que han exacerbado un conjunto de transformaciones que hacen a la política internacional y agravan esta idea de incertidumbre y esta idea, como decía Gabriel, a propósito de lo que trae el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con la incertidumbre de las reglas. Cuando vos no tenés reglas de juego claras, es muy difícil para un país ensayar una lógica de inserción internacional segura. Yo acá voy a diferir de un apunte que decía Gabriel, porque lo que trajeron estos hechos, además, fue algo interesante. Hoy en día, separar lo económico de lo político no es tan así. Hoy vemos que hay conceptos como el de geoeconomía que terminan determinando con quién voy a negociar. No en vano,
hace un par de años, 2 años, la ex secretaria del Tesoro estadounidense introdujo un concepto que fue el concepto del friendshoring, ¿no? Esta idea de decir, yo voy a negociar con aquel que está alineado geopolíticamente conmigo. Eso me parece que habla un poco de lo que traía Ignacio más temprano, de que a veces hay que tomar algunas posiciones porque vos tenés presiones de las hegemonías o de aquellos países que se pretenden hegemón. Después quería quizás como señalar un apunte que también introdujo Ignacio que me parece importante, y esto es algo que como docente siempre le digo a mis estudiantes, y es en política exterior uno siempre hace una diferencia entre lo que es una política exterior y una política exterior de gobierno, ¿no? Ahí las cosas entran a jugar de forma distinta. Lo de la política exterior es Uruguay mantiene desde la restauración de la democracia una tradición del derecho, ¿no? Por el respeto del derecho internacional público y la autodeterminación justamente de los países o de los pueblos, como dice la Carta de Naciones Unidas. Y después es cierto que hay continuidades, pero también hay muchas discontinuidades en torno a posicionamientos, tanto en la región como en el mundo. A mí me parece que esto de los alineamientos ideológicos dentro del Mercosur es un factor que muchas veces explica el estado del Mercosur, pero me parece que hay que tener un poco también en cuenta justamente algunos hechos históricos o algún tipo de relacionamiento, sobre todo estos últimos años, ¿no? Claro, no nos vamos a mudar ni a ir del bloque, ¿no? Si me permitís, apenas un apunte. Si hay algo que Uruguay no tiene que hacer es alinearse por ejemplo, en uno de los ejes estructurantes del escenario económico y geopolítico internacional, que es el enfrentamiento China-Estados Unidos. Si hay algo que no tiene que hacer Uruguay es alinearse con uno u otro. Ahí decís que tiene que ir por el camino del medio, que era un poco también lo que yo planteaba, ¿no? Y obviamente los grandes... No tiene que aceptar condicionalidades y no tiene que alinearse. China es un gran cliente, es el principal cliente en materia de bienes. Estados Unidos es en materia de servicios. Europa es fuente de inversión extranjera directa. Entonces, alineamientos incondicionales del tipo de los que está haciendo, por cierto, por razones ideológicas y por una debilidad financiera extrema Argentina, y lo que hemos visto lo veíamos en el informe, en el informe, donde se veía la nuca de Milei y el discurso de Trump, ese tipo de... Bueno, eso es extremo, pero los alineamientos no tienen que estar en la agenda uruguaya en su inserción ni en su política exterior. Quiero agregar uno de los episodios que ha marcado los últimos días y es, voy a salir un poco de lo económico, vamos a ir después a eso, pero el Nobel de la Paz a Corina Machado, ¿no? ¿Qué representa este Nobel de la Paz? Y por ahí sí... presiona de alguna manera a los países de la región. Hablábamos recién también, ¿no?, de cómo está la región y está también convulsionada, pese a que por suerte no tenemos conflictos como en otros lados, Medio Oriente, por ejemplo. Representa mucho. Primero cuestionar, el Comité del Nobel otorga la justificación que da, me parece muy válida, todo el lío que se armó, de que si debió quedar vacante o estas críticas desde ciertos sectores que porque es Corina Machado, bueno, no están de acuerdo con el Nobel por su perfil político, evidentemente. Yo creo que la justificación es válida. Además, es muy importante en este momento para Venezuela. Es muy importante que no nos olvidemos lo que está pasando en Venezuela. Porque tendemos a olvidarnos de lo que ocurre en Venezuela. Después de que se da esa violación flagrante de las elecciones, nos acostumbramos a que Maduro siga ahí. Nos acostumbramos a la violación de derechos humanos. Nos acostumbramos en una región que nos obliga, digamos, desde el punto de vista de, bueno, la legislación incluso, pero también de que es un país realmente sudamericano, hermano, cercano. No nos olvidemos que es miembro del Mercosur, está suspendido, pero es miembro del Mercosur, ¿no? Y tenemos compromisos en la CELAC, que la nombraba Gabriel, tenemos, por supuesto, en la OEA, más allá de la situación de Venezuela en la OEA. Lo que está claro es que es muy relevante que se le otorgue este premio en este momento. Primero, la justificación es válida. Una mujer que lucha por la democracia, que lucha por la libertad, ¿no? ¿Y para vos es un mensaje o de alguna manera presiona a los países de la región? Yo creo que lo que presionó es en que ya de por sí vimos definiciones muy raras en cuanto a no reconocer
o no felicitar a quien ganó el Premio Nobel de la Paz, siendo quien es y en este momento. Entonces eso es lo que evidencia, me parece que es este problema, esta incomodidad que algunos sectores tienen a la hora de definir las cosas por su debido nombre. Entonces a mí me parece muy bien que haya sido Corina Machado. Esto que decía el presidente Orsi, vinculado a que todos pensaban que iba a ser Trump. Bueno, yo no pensaba que iba a ser Trump. Sinceramente, en este momento, un presidente de Estados Unidos que no respeta el derecho internacional, su visión contraria a la agenda global, su visión contraria a los organismos internacionales, su visión respecto a, su retórica vinculada a algunos territorios, la verdad, yo no me imaginaba que fuese Trump el que iba a recibir el Premio Nobel de la Paz. Ahora, Corina Machado me parece que está muy bien y que envía un mensaje potente de decir, no nos olvidemos de esta situación tan complicada que vive un país sudamericano. Perdón, Sí. perdóname, no nos acostumbramos, no voy a discutir contigo No, porque tengo todo el cariño del mundo, no nos acostumbramos a nada. Se puede de la discutir dictadura. desde el cariño. No, desde el cariño, no nos acostumbramos, nadie se acostumbra a una dictadura como la venezolana. Es terrorismo de Estado, son 1000 y pico de personas privadas de libertad, muertos, decenas, a ver. Digo algunos en la región, no digo que vos te acostumbres, que yo me pero no, acostumbre. pero yo solo me tomo el giro. Que no hay que acostumbrarse. No hay que acostumbrarse. Eso, no hay que acostumbrarse ese es y el hay que punto. combatir. Obvio. Y por eso es muy triste lo de Orsi en este episodio. Es muy triste. Es muy triste que un presidente, cuando alguien otorga el premio Nobel, que es el Parlamento noruego, a ver, es muy triste que el presidente de la República Oriental del Uruguay, que es un país democrático, a ver, diga que lo sorprende. A ver, debió haber dicho, Felicitaciones. bienvenida la designación, bienvenida, porque si hubiera sido Rigoberta Menchú, bienvenido Rigoberta Menchú, bienvenido Juan Manuel Santos. Siempre un premio Nobel es muy relevante, dado por el Parlamento noruego, que además el Parlamento noruego, recordemos, era que estuvo en parte de las negociaciones con Venezuela. O sea, es también un cachetazo en la cara a la dictadura venezolana. Y esta tarea no es una tarea menor, un reconocimiento de un Nobel a una persona que lucha por la recuperación democrática, una pacifista, porque yo he sentido en este país imberbes diciendo por allí que es una persona que pide poco menos que una intervención. Tráiganme una prueba. Lo que se ha planteado también es que desde la oposición venezolana no ha habido mucha paz, ¿no? Hoy, por ejemplo, Fernando Pereira era uno de los argumentos que planteaba, ¿no? Es muy legítimo ser opositor a Maduro, pero su discurso no es de constructora de paz. No, pero perdón, a Fernando Pereira habría que decirle, no es una líder opositora, es integrante del movimiento que tiene legitimidad y legalidad en términos de elección democrática. Hubo una elección que fue estafada y birlada el 28 de julio, que la gana Edmundo González Urrutia, que buena parte del planeta reconoce. A ver, en Estados Unidos las cosas no son sencillas. Ya termino. Sí. Pero de Obama a Trump le reconocen a María Corina Machado el liderazgo. Toda Europa, Sánchez no, porque vive en un micromundo propio, Sánchez, pero el resto de Europa en general tiene una postura. A ver, nadie regala este tipo de cosas. Y es muy importante, porque en este continente nuestro, nosotros por razones regionales, por convenios, por tratados, tenemos la obligación jurídica, moral y política de defender la democracia. Y si no la defendemos de manera clara y a carta cabal, estamos muy mal. Así que me parece que ser elusivo no fue elegante, Orsi, me decepcionó muchísimo, por decir lo mínimo, ¿no? Bien. Papa. Bien, sí, vamos por partes, como decía Jack. Primero, sobre el premio Nobel, los premios Nobel. Como sabemos, los premios Nobel tienen una lógica, los premios Nobel de Química, Economía, Literatura, y otra lógica, el premio Nobel de la Paz. Eso lo tenemos que tener claro. Unos los dan academias, la academia de sueca de no sé qué, la academia de medicina, la academia, etcétera, ¿no? Tanto en ciencias duras como en ciencias sociales o en literatura. Y el Premio Nobel de la Paz lo dan 5 personas, lo deciden 5 personas designadas por el Parlamento noruego. Es decir, no es, es eso, ni más ni menos, pero es eso. Segundo elemento, efectivamente, Noruega y Venezuela tienen un diferendo desde el momento en que los acuerdos de Barbados promovidos por Noruega para que las elecciones fueran transparentes y respetadas no fueron cumplidos por
por Maduro. Entonces, en fin, entonces allí hay un diferendo y la pregunta es legítima si esto no es un pase de factura de parte de de los designados para el premio Nobel, es decir, del estado de opinión en Noruega respecto de Venezuela. Acuerdos de Barbados que debieron de ser, por cierto, respetados. ¿Vos creés que puede haber incidido eso? Yo creo que esos son elementos a tener en cuenta. Ajá. ¿Pero lo invalida eso, Gabriel? ¿Lo invalida? Y lo tercero, lo que voy ahora... Pregunto. No necesariamente lo invalida. Lo que sí quiero plantear es que si estamos hablando de la paz y hay en este momento, como veníamos hablando hace 5 minutos, si hay dos conflictos grandes, además de otro, uno es Rusia-Ucrania y otro es en Gaza y en Palestina y Israel. Hubiera sido sensacional, hubiera sido realmente un aporte para la paz que el Premio Nobel de la Paz se lo hubieran concedido, por ejemplo, a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados que trabaja en Gaza, que ha tenido muertos en estos 2 años, que ha hecho una tarea absolutamente abnegada, etcétera, como otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, etcétera. Eso nos hubiera permitido, eso hubiera sido un aporte importante. No lo es Corina Machado. Corina Machado, uno puede opinar de esto sin tener la menor simpatía por el régimen de Maduro, cosa que no tengo, pero son cuestiones distintas, ¿no? Entonces, es perfectamente legítima la sorpresa respecto del premio Nobel para Machado. Bien. ¿Gerardo? Yo no puedo creer lo que acaba de decir Gabriel, porque las implicancias de la UNRWA no el sindicato de los metalúrgicos, sino la Agencia de Naciones Unidas para Palestina, que es el único caso del mundo donde hay una agencia que solamente se ocupa de un lugar especial. Las implicancias con la masacre del 7 de octubre y con Hamas son de un nivel que no solo habría que cerrar la UNRWA, habría que cerrar Naciones Unidas, cosa que espero que a nadie se le ocurra, pero por lo menos reconocer que no es que fracasó la UNRWA, porque debe ser la única agencia que no tiene como objetivo terminar con los refugiados, es la industria del refugiado para causas que en algunos casos pueden ser nobles, como es la aspiración de que haya un Estado palestino, pero que esa no es la agenda de Hamas, que no quiere un Estado palestino, quiere un califato islámico para llevarse puesto a todo lo que se mueve que no sea islámico. Judíos, cristianos árabes, drusos, para lo cual ha contado con la UNRWA, con el financiamiento de la UNRWA, con la infraestructura de la UNRWA, así que voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Con respecto a María Corina Machado, es increíble que todavía no podamos verbalizar y decir lo que hay en Venezuela es un régimen, una dictadura, una tiranía espantosa, corrupta, asesina, que se robó unas elecciones. El Frente Amplio todavía está esperando que le mande las actas, que ya la tiene todo el mundo, y fíjate cómo será la cosa, y no lo podemos decir, no podemos decir que hay que luchar por todos los medios posibles, si son pacíficos mucho mejor, para darle una mano al pueblo venezolano, como nos dio en la década del 70, recibiendo refugiados, denunciando los crímenes de la dictadura uruguaya, por ejemplo, cuando la desaparición de Elena Quinteros, pero no solo. No se puede verbalizar por 2 razones, y ya termino. Primero, por razones ideológicas. La interna del Frente Amplio no lo permite. No lo permite porque los sectores que controlan el Frente Amplio han sido financiados y son cómplices del chavismo primero y del madurismo después. Y segundo, porque hay cuestiones ideológicas de alineaciones laterales que han visto cómo, Lula y Petro no reconocieron la victoria, pero tampoco terminaron de aislarlo. Es decir, eso es hoy América Latina, lamentablemente, ¿no? Ya voy contigo, pero quiero por alusión, Dale, papá. Sí, a ver, es difícil. La argumentación sobre la Agencia de Naciones Unidas esta cosa de lo que denuncia
la masacre en Gaza es obra de terroristas, quien lo denuncia es terrorista, Hamás o un cretino útil, Yo o no está dije comprado. eso, Gabriel, yo no dije eso. Pero pero la falacia y el espantapájaro no. Pero yo Gerardo, no dije eso. tú, Refutá lo que dije, no lo que tú querés que yo querés que yo hubiera no dicho. tiene fundamento el cuestionamiento de la Agencia de Naciones Unidas en base a los criterios que tú expones, porque eso es lamentablemente parte de la propaganda israelí, lamentablemente. ¿Tá? Debería de eso ya estar establecido. Eso no tiene la condena de nadie que no sea el gobierno de Netanyahu ¿Y de quién debería tener la condena? ¿De quién debería tener la condena? Si fuera cierto, si fueran un instrumento de Hamás, del califato, de no sé qué cuernos, debería de tener la condena de la comunidad internacional, de ¿Y todos quién los domina gobiernos. la comunidad internacional? Los interrogatorios ¿Cuántos los dejamos países para democráticos hay en la comunidad para otros internacional? espacios. 24. Entonces, digo, volviendo dije, al frente amplio o a la izquierda y al régimen de Venezuela. Por no decir felicitaciones, María Corina Exacto, Machado. claro, Toda claro, esta discusión claro, es por eso. Nada más. Bueno, es eso. podía haber dicho. No, pero Gabriel, no digo vos, te No, estoy diciendo está bien. el presidente de la República, no estoy hablando de vos, Mira, te digo. Felicitaciones. Está bien, pero a ver, porque ahí también se ha planteado un tema y es la línea del gobierno y la línea de la izquierda, ¿no? Y cómo están intentando articular las dos líneas, ¿no? Y acá claramente con lo de Corina Machado quedó expuesto, ¿no? Cuesta criticar Una cosa es el Premio Nobel de la Paz, otra cosa es el régimen de Maduro, otra cosa es Corina Machado. Son cuestiones distintas. No tenemos Gabriel, por qué hacer están conectadas. ¿Cómo? Están conectadas, porque Bueno, digo, pero perdón, sí, pero claro. Están inevitablemente conectadas porque lo conectamos en base a praxis, porque María Corina Machado representa de alguna forma Sí, la es una recuperación líder- democrática es una en líder Venezuela. política Entonces, respetable que- ningunearla, pero no tú, pero digo, pero ningunearla no es un lindo gesto, es un gesto bastante... ningunearla, dar una opinión respecto de la envergadura del personaje, se puede dar perfectamente, y insisto, no tiene que ver con el régimen de Maduro. No tiene que ver. Rodríguez. Bien, varias cosas nuevamente por ser el último de esta ronda. A mí me parece que ahí este premio obviamente desata, como recién veíamos, tensiones, pero yo creo que hay que poder clarificar el debate en torno a tres puntas, por así decirlo, ¿no? Una cosa es la cuestión Venezuela y cuando hablamos del deterioro institucional o de las instituciones democráticas de Venezuela, ¿no? Y esto tiene que ver un poco cuando ponemos a Venezuela en comparación con otros países, ¿no? Aquello que califica como democracia, aquello que no. Esto me parece que es importante porque en realidad, desde un punto de vista procedimental de la democracia como un procedimiento, la existencia de elecciones ya dice que un país es democrático, del que no lo es, ¿no? Pensemos en China, que no tiene elecciones. Libres. ¿Cómo? De elecciones libres. De elecciones libres, por eso. Pero vamos a una definición muy minimalista de lo que es la democracia procedimental. La existencia de elecciones o no, después si son Pero legítimas que o no, existe podemos esa definición. discutirlo. Giovanni Sartori, menos no. Termino con las menos tres ideas. de Sartori no acepto. Termino esto Menos y no. discuto. Ese por un lado. El segundo punto que quería ir tiene que ver con algo que discutíamos con unas colegas esta semana a propósito del otorgamiento del premio. Decíamos, che, qué rara que está la paz, ¿no? Digo porque, che, qué rara que está la paz. Okay. ¿Por qué? Porque muchos esperaban, incluso el propio Donald Trump se esperaba que el premio iba a ser para él, incluso yo creo que trascendió en las últimas horas la conversación telefónica que él tiene y cómo él hace un gesto hasta de burla hacia la persona que lo gana, que es María Corina Machado. Él dice algo así como, bueno, me lo hubiesen dado a mí. Después, en este marco, el comunicado de la Casa Blanca. El comunicado de la Casa Blanca a propósito del premio Nobel dice, este premio es netamente político. Déjense de indicadores, como decía Gabriel, que si bien hay un comité de expertos a propósito que tiene la anuencia del Parlamento noruego, esto es netamente político. Por eso me parece que el factor este que trae Gabriel de un pase de facturas a propósito del incumplimiento de los acuerdos de Barbados puede tener calado, me parece importante. Y no menor,
Y punto número 3, que acá yo estoy de acuerdo con esto que decía Washington, las cosas están relacionadas. ¿Y están relacionadas de qué manera? Hay que poder hacer un análisis histórico de la trayectoria política de Corina Machado, ¿no? Yo creo que nadie puede negarle la trayectoria política que tiene ella como líder hoy en día de la oposición justamente a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, pero también es cierto de que yo hoy estaba leyendo su entrevista a la BBC y un poco el raconto de su trayectoria histórica. María Corina Machado, en el golpe de Estado que se le hace a Chávez en el 2002, ella firma a favor, ¿no? Pensando en esto de pacifista, no pacifista, ¿no? Es una persona que firma por el golpe de Estado que duró horas, todos sabemos porque Chávez en ese momento tenía otra popularidad. Digo esto para pensar un poco esto del pacifismo. Recordemos que Chávez también era un golpista. Justamente ella le toma la silla en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Es irrelevante. ¿No? En la OEA, ella va a pedir justamente la intervención militar en la silla de Panamá. No pide la intervención. Leí las entrevistas. No, yo lo que estoy diciendo la con leíste esto, mal. lo que estoy diciendo la es... leíste no, mal. no leí mal. No, la leíste mal. Probame lo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo lo que estás diciendo es una falacia. No es una falacia. Decir que la dama pidió una intervención es un disparate garrafal. No es un disparate. No lo repitan más porque es un disparate garrafal. No te voy a levantar la voz porque no corresponde. Lo hago con todo el respeto del mundo. Eso es un bolazo descomunal. Y si a esta altura del campeonato, vos sos grande y yo también, hablamos con los hechos. Ella nunca pidió una intervención. Washington, y si estamos hablando de intervenciones y si todo se relaciona con todo, ¿no deberíamos hablar sobre lo que significa el despliegue militar naval de Estados Unidos? Les pido, está sonando la música. Tenemos que ir a una breve... El terreno de la CIA declaradas en conferencia de prensa es una barbaridad. Lo dejamos para después de la tanda porque obviamente también es parte de esta historia. Me refería a Norberto Bobbio, no a Giovanni Sartori. No, pero Sartori también maneja la... Sí, más bien. No, es verdad. Breve tanda y ya sigue el debate. Hay mucho, como verán, para seguir conversando. Ya seguimos. ...10:52, 22:52 de la noche y seguimos debatiendo en lo mejor. Nos tuvimos que ir a una tanda, pero reenganchamos. Ahí, Corina Machado, ¿quiere o no intervención? Quedaron acá viendo quién tenía razón en la tanda. Revisaron teléfonos. Y te voy a decir lo que sucede. Y vas a argumento de un lado y del otro. Arranca Abdala. Democracia. A ver. Ellos pueden mostrar la entrevista de la BBC de Amanpour y van a encontrar algún tipo de expresión donde se sugiere algún ejercicio de presión. Obvio que hay que tratar de hacerle presión. Bienvenida a la presión internacional sobre Venezuela para ver si cae este señor y lo vuelan en algún momento y lo sacan. Bienvenida a la presión. Eso es lo que hay que hacer, no evitar la pelota. ¿Qué quiere decir la presión internacional? Toda la comunidad internacional estando activa. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Y sí, está en el pretil, Gabriel. Está en el pretil. Eso es el debate que tenemos que dar. ¿Qué puede hacer? Si a mí me dicen mañana, mirá lo que te voy a decir y me podés pegar con un fierro. Estados Unidos abre la puerta del helicoide y libera a todos los que están ahí adentro, voy y aplaudo. Si me dicen Estados Unidos lo convoca al señor Maduro para que responda por los delitos de narcotráfico, narcodelincuencia, corrupción, bueno, yo creo que ese tipo de cosas... A Estados Unidos termino. A ver, fin. Me parece que es bueno para Venezuela que caiga el señor Maduro. ¿O no es bueno para Venezuela que caiga el señor Maduro? Pregunto. Esa no es la... Tú no podés elegir a Trump en amo y señor de América Latina como fue Estados Unidos durante muchas décadas. No lo elijo. Bueno, eso es lo que tú estás haciendo. Rodríguez, que me había quedado acá en el debate antes de intervenir, quiero decir que durante el corte estuvimos conversando con el profesor, con el doctor Washington Abdala a propósito de justamente las distintas denominaciones o adjetivos que se han utilizado en las entrevistas que ha tenido esta señora, que es María Corina Machado. Pero a mí me quiero traer algo que me parece interesante. Sobre la intervención de Estados Unidos, para que quede claro sobre para la los intervención de Estados Unidos, la posible injerencia de Estados Unidos a propósito de derrocar a Nicolás Maduro. A mí me parece algo importante y dejarlo como debate y planteado es, bueno, se supone que
vamos a esperar que la líder opositora de Maduro haga todo lo posible por transicionar de manera lo más pacífica posible. Sí. ¿No? Digo esto porque en realidad... Pero y ¿puede esto darse si no hay diálogo? ¿Cómo? ¿Puede darse una transición si no hay diálogo? No, justamente lo que pide, cuando uno justamente analiza las democracias, tiene que asegurarse justamente el reconocimiento del otro. Vos le das legitimidad al opositor, Claro, ¿no? Para poder negociar. Es lo que no tiene Pero, él. y acá viene la gran Claro, es lo pregunta que que no se hay. hacen los teóricos políticos que analizan la democracia, hoy nombraba a Gerardo, a Bobbio, a Sartori, a Robert Dahl, a la poliarquía, tiene que ver con esto. La democracia es una condición, ¿no?, para obtener paz, pero no necesariamente. Claro. ¿Se entiende? Hay que poder señor. pensar eso. No necesariamente vivir en democracia asegura la paz. Miremos en las democracias hoy en día del mundo. La crisis Hay de la libros, democracia. La crisis de la están democracia. escribiendo de por qué las democracias mueren. Pensemos en el caso de Trump o en el caso de Bolsonaro, cuando no reconocen la derrota y van hacia el Parlamento y hacen, ¿no?, y hacen un atentado físico, ¿no? Eso me parece que también es importante en términos de voy a pensar la democracia en la región. Bueno, pensemos las democracias cómo están cayendo en América Latina. Bueno, el caso de Perú hace unos días, ¿no? O sea, Cuba y Nicaragua, ¿no? también. Gerardo. Lo que acabas de decir es fundamental. Aún a riesgo de parecer ingenuo, ¿qué lugar tiene el otro en mi doctrina o en mi práctica política? Claro. En la mía, en la de tal país, en la de tal conflicto. ¿Qué lugar tiene el otro? La libertad, la voluntad del otro. ¿Qué lugar le doy en la convivencia? Porque si respondemos esa pregunta, a menos que alguien diga que esto es una ideología, ya se desmoronan, se disuelven las ideologías. ¿Qué lugar le dan el gobierno de Israel al otro? Al que vive en Cisjordania, al que vive en Gaza. ¿Qué lugar le da Hamás al otro? ¿Qué lugar le da Donald Trump? ¿Qué lugar le da Maduro, Yamandu Orsi, Lula, Boris, Sheinbaum, quien sea? ¿Qué lugar le da esta ideología al otro? Cuando logramos responder esas preguntas, pues entonces ahí todo es más sencillo, porque si el lugar del otro es obedecer, callarse, ser deportado, desterrado, masacrado, entonces eso yo lo condeno. No me importa que sea en nombre de la derecha, de la izquierda, del Islam, del cristianismo o de lo que sea. Esa es la pregunta sustancial. Entiendo. Que no resiste la respuesta. En algunos casos emblemáticos. Si querés, vamos a un conflicto mucho más candente y que ha generado destrucción y muerte a raudales como es el de Gaza, y respondamos esa pregunta, que es un Antes de escenario ir ahí, mucho más candente. porque también obviamente fue clave esta semana, Ignacio, quiero ir con tu opinión también sobre esto, ¿no? Si las amenazas de Trump son creíbles y esto que venimos hablando de la posible intervención. Trump está jugando al límite, pero está jugando al límite no solo con Venezuela. Está jugando al límite con todo. Con los organismos internacionales, con la migración, con el cambio climático, con el concepto de integridad territorial, con todo. Entonces, no nos debe llamar la atención. Ahora, hasta ahora no ha habido algo que, sí, está jugando al límite. A excepción de Irán. A excepción de Irán, pero... Hizo mérito Irán también, ¿no? No, eso es hizo otro algún tema, mérito pero que te otro quiero como decir- para... Hizo algún mérito, como para decretarle la muerte a Israel. Pero también jugó al límite ahí y todavía no sabemos las consecuencias Tampoco de eso. sabemos. Sí. Y todavía no tengo claro de todos los resultados tampoco. de esa jugada. Hay que esperar ahí. Ojo verdad, con es eso. verdad. Pero está jugando al límite con muchas cosas. Ahora, yo me quedo con lo que decía Washington. ¿Para qué termino, Gabriel? Yo me quedo con lo que decía Washington. Alguien tiene que presionar. Porque si no nos pasa lo que Washington decía que no nos puede pasar. Olvidarnos de que Maduro está de forma ilegal en el poder, violando todos los derechos, no dándole la interlocución a nadie. Terrorismo de Estado. A nadie, terrorismo de Estado. Entonces, sin perspectiva de futuro para los propios venezolanos que no tienen, porque es un régimen que le ha quitado el futuro a los venezolanos. Entonces, en ese sentido, qué bueno que la presión que está llevando al límite con sus riesgos, hay que ir evaluándola, por supuesto, es una situación muy incómoda que van a tener todos los países a la hora de posicionarse, pero es una presión de diferentes tipos. O Lula no estaba diciendo que también estaba presionando a su modo. Claro. No, cada uno, bueno, está presionando fuerte. Quizás se logra en algún momento lo que todos estamos esperando. Sí, hay que el ejército se le dé vuelta. No que lleguemos a esto, que la invasión, que la CIA, que una operación. Claro. No, o sea, que el ejército se dé vuelta y que realmente se empiece a abrir un camino de transición en Venezuela. Y mientras la presión esté, bueno, si no pasa los límites,
creo que hay que... Claro, bueno, el punto es dónde pones el límite, ¿no? ¿Dónde pones el límite? Con un Trump que, como dije, está al límite en muchos asuntos de la agenda. Rodríguez me pide la palabra y después voy con Sotelo. Sí, adelante. Yo creo que ojalá no pase esto que pronostica Ignacio. Yo creo que una de los ¿Que no pase qué? Que no pase de que ese límite se traspase, ¿no? Ah, pensé que ya que no caiga Maduro. No. Yo lo que a mí me parece es que uno de los rasgos distintivos que caracterizan a América Latina respecto a otras regiones del mundo es que siempre fuimos una zona de paz, ¿no? Más allá de algunos conflictos internos, creo que siempre hay un acuerdo, hay un consenso a nivel regional, más allá de las diferencias ideológicas, como mencionaba Gerardo, que tiene que ver con esto de evitemos todo conflicto y, por ende, todo tipo de injerencia extranjera en la región, ¿no? Primero porque no estamos preparados justamente para un ataque de esa escalada, pero también me parece que tiene que ver con esa tradición latinoamericana de querer incluso estar muchas veces mediando en conflictos de otras regiones. A mí me parece que esa es la premisa por la cual me parece que estamos todos sentados acá. Cualquier persona que es demócrata pretende que la vía de resolución de conflictos sea mediante el diálogo o mediante la presión, pero yo creo que acá hay que hacer una distinción. Una cosa es la presión diplomática, que se pueden hacer como hizo Brasil y como hizo el propio, por ejemplo, el gobierno de Chile, de Boric, ¿no? Al no reconocer desde un primer momento lo que fueron las elecciones. Y otra cosa tiene que ver justamente con avalar el modo en que Trump se presenta a la región y rodea a Venezuela. Estamos hablando de que acá supuestamente hay lanchas que trasladan drogas hacia los Estados Unidos y acá no hay un debido proceso de nada. O sea, desde el punto de vista de la justicia, no hay ningún dictamen que diga que esa lancha que salía supuestamente y que fue, ¿no? bombardeada, efectivamente fue así. Y eso es un problema. Porque en realidad lo que estamos haciendo es avalando justamente el descargo de misiles y la invasión capaz que era una familia que iba por el Mar Caribe con una lancha. Ese es el tema. O sea, por eso lo del límite, ojo, cuando uno decimos, ¿realmente que Trump lo va a cruzar? Miren, yo creo que ya lo está cruzando y no lo estamos condenando. Pero el límite lo pasó la dictadura venezolana con los propios venezolanos hace mucho tiempo y nadie logra dar una mano. Entonces, yo creo que sí se ha dado yo creo que no, yo creo que no ha servido de nada. Lleva un rato largo esa dictadura y nadie ha podido hacer nada. Entonces, bien claro, para tener discrepancia de frente y mano, si hay que presionar y correr algún riesgo en la presión, prefiero tomar el riesgo de la presión. Yo sé que ustedes no, que son asépticos. Está estupendo. Yo tomo los riesgos porque prefiero eso a la nada, que es que siga Maduro eternamente en el poder. Bien. Entonces, si alguien logra mover esto como un dominó, que la vía si alguien logra mover esto siempre como es un la mejor dominó, manera de presión. No, está bien. Evitemos no ha funcionado toda nada. intervención de no ha funcionado. Evitemos todo, no, repetir. No ha funcionado nada. El acuerdo de Montevideo no ha funcionado. Barbados no ha funcionado. Nada ha funcionado con el señor Maduro. Oíme y después refutame. Entonces, si tenés algo para hacer concreto, es esto, algo, porque ha habido alguna otra acción, acciones diplomáticas no han funcionado. Se agotaron todos los mecanismos de presión retórica. El Parlamento Europeo se ha expedido. Toda la OEA ha dicho... Para que quede claro, ¿qué es esto? Esto es la presión que viene ejerciendo Estados Unidos, que no es agradable, que no es simpática, como dice Ignacio, está llevando ahí a una zona límite. Bueno, veamos, porque te vuelvo a repetir para que quede claro, si mañana alguien abre la puerta del helicoide y sacan a todas esas mujeres, a todos esos niños, a todos esos que han torturado, con terrorismo de Estado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si alguien hiciera eso, ¿estaría mal o estaría bien? Estaría muy bien. Rodríguez, y voy contigo, Sotelo. También. Sí, yo quiero justamente terminar con esto que me parece que es importante. Me parece que la mejor vía de solución de conflictos siempre es la política. Hay que agotar los canales diplomáticos y pacifistas de la política. Para vos todavía no están agotados. Para mí todavía no están agotados. ¿En Venezuela no están agotados? A mí me parece que todavía... No, que la presión internacional sobre justamente el deterioro institucional que tiene actualmente Venezuela, me parece que eso no debería agotarse nunca, en realidad. Bien. Yo evitaría todo tipo de intervención o de injerencia extranjera y sobre todo para evitar repetir ciclos de la historia justamente de América Latina, ¿no? Bien, Sotelo y Papo. El episodio de las lanchas claramente es traspasar los límites, porque uno, aún suponiendo que son narcotraficantes, es decir, que el sistema de control que tiene Estados Unidos sabe claramente que son lanchas que tienen cocaína y que los señores son narcotraficantes. Ahora, mandarle un misil y hacerlos explotar y reventarlos por el aire en territorio extranjero por la suposición de que esa droga va a llegar a Estados Unidos
en lugar de seguir con el satélite hasta que llegue a Estados Unidos y detenerlo, es una barbaridad que no se debe justificar. Otra cosa es un operativo militar para aislar, para acorralar un régimen a esa presión no se estamos terrible. Eso es lo que estamos hablando. Porque Están después relacionados del igual. muro de Berlín y después de la caída de los regímenes comunistas de la Europa Oriental por la presión popular, no hay más dictadores comunistas que caigan por las buenas. No lo van a hacer, se van a aferrar al poder hasta que o una parte de la cúpula militar haya un golpe de Estado, o si no van a seguir eternamente. Eso ya lo aprendieron, no van a volver a cometer el mismo error y además, al igual que jamás, conocen las debilidades morales de Occidente, que no son debilidades, son fortalezas. Acá estamos juzgando si Estados Unidos tiene o no derecho a bombardear Caracas para destruir. Por supuesto que no lo tiene, nadie, pero no lo tiene, no lo podemos aceptar como legítimo. ¿Qué alternativa hay? La alternativa pacífica, la alternativa del diálogo con seres deleznables como Maduro, como Díaz-Canel, como Ortega, no va a funcionar. La pregunta queda abierta, el que tenga una solución yo lo acompaño, pero no la veo. Bien. Lo primero es Trump ha transgredido todos los límites en el plano de la represalia arancelaria respecto de Brasil, en función de la soberanía de Brasil y sus decisiones respecto del golpista Bolsonaro, y entonces haciéndole una represalia arancelaria absolutamente insólita. Por ejemplo, del drama venezolano no nos olvidamos. Tanto no se olvida las Naciones Unidas que hace semana la Comisión de Determinación de Hechos sobre Venezuela definió su condena a las prácticas, las persecuciones políticas acaecidas desde las elecciones fraudulentas de julio de 2024. Entonces, la presión internacional existe, se mantiene. Presión internacional que, por cierto, también debería de existir sobre Bukele y su régimen autoritario, sobre el desmadre que hay en Ecuador y en Perú. Pero no es comparable. Perdóneme, pero la presión internacional ha sido en los últimos años un siga y siga en todos los conflictos. Entonces, son situaciones distintas que también nos interpelan porque, por ejemplo, ustedes disculpen, pero Colombia vivió décadas de guerra civil. El expresidente Uribe está condenado judicialmente por su participación en asuntos directa e indirectamente vinculados a la terrible situación que vivió durante décadas Colombia, y nosotros ese no era un tema presente para nuestra opinión pública. Pero me voy ahora, porque me voy de lo importante. Pero porque Uribe no era un presidente, no era un dictador, Gabriel. No, claro. Ahora está en la justicia, pero estamos hablando de dictadores. Estamos hablando de tipos muy jodidos, lo que se tiene que elevar con claridad es el rechazo a cualquier forma de intervención militar por parte de Estados Unidos. Las ejecuciones sobre 7 embarcaciones a esta altura hasta tienen la oposición de legisladores norteamericanos, porque son ejecuciones extrajudiciales insólitas. Entonces, el ir que no estamos pasando, condenando, además, ¿no? el ir corriendo el límite de lo posible nos va a retrotraer a épocas donde Estados Unidos era amo y señor de la región. Y saben, además, poner las manos del destino de Venezuela en Trump, en lo que va a terminar, en un acuerdo, si fuera así, en un acuerdo
por el cual está como hace con Zelensky, como hace con tantos otros países, en un acuerdo, porque en un deal, en un toma y daca, me quedo con los pozos petroleros tanto y llamo a la fuerza naval. Claro, pero hay un detalle que es importante. Y dejo a Maduro o a la señora Delcy Rodríguez. Pero hay un detalle que es que son cosas que se están aparentemente se están Pero negociando. hay un detalle que es importante. Hay un acto de legitimidad y de legalidad, que es el 28 de julio del 2024. Sí, ahí empezó. Ese momento epifánico para Venezuela, el pueblo venezolano votó y le dijo: Edmundo González Urrutia, usted es el presidente. Si no crees eso, la conversación es imposible. No, está bien, yo comparto el concepto. Gabriel, no es un concepto, es un resultado electoral. No, está bien. Lo que no comparto es el error que hizo la comunidad internacional y estos países con Juan Guaidó. Yo tampoco. Lo nombraron presidente. Dame un segundo. Uruguay estuvo muy inteligente siempre con Juan Guaidó. El reconocimiento que lo hizo en su calidad de presidente de la Asamblea. Nunca se pasó de mando. Pero yendo a este tema, lo correcto es reconocer, si tenés un presidente electo y tenés un gobierno que ganó la elección, lo correcto es reconocer eso. No sé si hay alguien que reconoce al Juan Guaidó. Juan Guaidó no, Edmundo González Urrutia. Edmundo González, no ganó la elección. Pero eso, lamentablemente, no es lo mismo. No, uno puede resumir. A ver, yo creo que hay que resumir. Se puede perfectamente condenar lo que está ocurriendo con los barcos y estos límites que estamos hablando de Trump, y creo que mucha gente lo ha condenado. Claro. Ahora, hay que condenar también la dictadura en Venezuela. No se puede condenar una cosa y no la otra. Es un tema único. Es el mismo tema. Entonces, sí, claro. Pero el televidente que está del otro lado se puede estar preguntando, que a esta altura tiene un mareo gigante, se puede estar preguntando, bueno, y entonces, ¿cómo se sale de esto? Porque está todo bien, yo entiendo la comunidad internacional, acá la diplomacia y todo, pero la realidad es que la comunidad internacional muchas veces se reúnen un montón de burócratas en una mesa y eso siga y en definitiva no pasa nada. Viviana, solo ha ganado tiempo Maduro con la diplomacia. Ya no hay tiempo para esa diplomacia. Esta presión tiene sus riesgos, como decía Washington, pero es la presión que puede generar un quiebre en la cúpula militar que de repente lleva a iniciar, a forzar un proceso de paz y de democracia en Venezuela. O sea, si seguimos esperando al diálogo, a los grupos, que era el grupo de contacto, que era el otro, el Barbados, el Acuerdo Montevideo, miles de cosas que no han llegado a nada. Si tuviera apoyo... Eso no quiere decir aceptar lo que está ocurriendo con los barcos, son dos cosas distintas. Del mundo diplomático, no estaría en el lío en el que está. Lo que pasa es que esta Venezuela de ahora sí está sola. Ahora sí... Ya Brasil se le pone de canto y ya no le da mucha pelota. Colombia juega a medias, México se corre. Ahora sí está con una infección parasitaria. Entonces, China tampoco hace un gran esfuerzo. Entonces, claro, Estados Unidos, tiene razón Gabriel, avanza porque está encontrando un terreno para hacer presión. Es un dato. Rodríguez. Quería decir algo que me parece importante a propósito de tu comentario último, y es la comunidad internacional es más que un conjunto de burócratas. Yo confío muchísimo justamente en las soluciones pacíficas de controversias a través de las instituciones multilaterales, sobre todo Uruguay, que tiene una tradición importante en ese ámbito. Yo creo que justamente a propósito de lo que fue el acuerdo de paz, yo creo que todo cese de fuego siempre es bienvenido desde cualquier país pacifista como el Uruguay, pero sí me parece importante decir esto, y que tiene que ver con la política internacional. Tiene sus tiempos distintos a los de las políticas nacionales. Son mucho más hay que llegar a acuerdos y consensos muchas veces. Pero así me parece importante esto, cuando uno justamente hace un repaso de los crímenes de lesa humanidad o de los genocidios que han existido a partir de 1945 y el rol, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Han habido soluciones pacíficas o se han condenado masacres o genocidios donde la política internacional, que es un poco más que burócratas, ha tenido una solución principal. Por eso quiero dejar esto, porque hay una audiencia del otro lado y es importante entender... Está bien. Es importante, está bien el mensaje. Termino con esto, Ignacio, que es importante entender justamente de que se pueden encontrar caminos diplomáticos justamente para poder evitar justamente violación a las instituciones democráticas y a los derechos humanos. Está bien el mensaje, una frase también para la audiencia, porque hay que poner un poco de realidad también a esta hora un viernes. El mundo cambió. El mundo cambió. Y tenemos una debilidad de los organismos internacionales y las instituciones
tremenda. Entonces, el mensaje está muy bien, la esperanza está muy bien, hay que ser pragmáticos para avanzar. Bien, nos quedamos sin tiempo, los espero el viernes que viene porque me quedó Argentina, ¿en serio? Medio Oriente, la visita del presidente Orsi al Papa hoy, así que los espero el viernes que viene, ¿qué les parece? Y a todos ustedes también, los espero el viernes que viene, que tengan un gran fin de semana, nos volvemos a encontrar en una semana, que pasen bien, chau chau.